Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué alegría nuevamente volver a encontrarnos. En esta noche vamos a continuar las reflexiones de toda la semana. Eh, una de las cosas que quisiera invitarlos a reflexionar hoy es sobre la cultura en la que estamos viviendo, la cultura que lo llamamos el posmodernismo, que estaba leyendo hace unos días alguien que decía que la pregunta de las personas hoy no es qué es lo correcto para seguirlo, sino qué es lo más útil para seguirlo. Es decir, vivimos en una época en donde las personas están más preocupadas por lo que les sirve que por lo que es correcto. La utilidad está tomando control por encima de la moralidad, de lo correcto. Y eso es preocupante porque de alguna manera nos hace ver que nuestra cultura está viviendo en función de las circunstancias y no en función de los valores, en función del valor del ser humano en general, ¿no? Entonces, eso es un poco preocupante. Hoy día quisiera invitarlos a reflexionar en un pasaje que vamos a meditar en el libro de San Juan capítulo 18 del versículo 28 al 40. Pero antes de leer vamos a hacer una oración para iniciar. Vamos a orar. Querido Señor, en esta noche estamos juntos nuevamente para poder estudiar tu palabra. Te pedimos que tu presencia esté con nosotros, que el estudio de esta noche pueda ser iluminador para nuestra vida, pueda ayudarnos a poder comprender más de ti y a la vez poder nuestras vidas ponerlo más acorde contigo y que la influencia de tu espíritu pueda uh, hacer grandes cambios también en perspectiva en nuestra mente para nosotros poder actuar, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a leer Juan 18 del 28 al 40. Dice lo siguiente. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a donde ellos estaban y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondiendo le dijeron: Si este no fuera malhechor, no lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato: Tomadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Dijeron esto para que se cumpliese la palabra de Jesús que había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondiendo Jesús le dijo: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato luego: ¿Eres tu rey? Respondiendo Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y dicho esto salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a un preso en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: a este no, a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Bueno, el pasaje que hemos leído quizás es un poco incompleto por el hecho de que los otros evangelios añaden más detalles de este incidente, pero Juan nos dice lo suficiente y lo necesario que nosotros podemos guiarnos hoy. Me gustaría comentar algunas cositas en cuanto a esta escena y luego me gustaría sacar algunas aplicaciones. Empezando de que
acá una de las cosas que está muy presente es que los fariseos juegan un papel muy importante en la muerte de Cristo, porque los fariseos son los que traman todo para llevarlo a Jesús a morir. Si ustedes se dan cuenta, acá la intención de matar a Jesús no es de Pilato, no era de los romanos, ni era del pueblo, sino inicialmente era de los fariseos. Incluyendo hay algunos detalles que ahí dice, ¿no? Por ejemplo, acá en el versículo 30 dice, respondiendo le dijeron, si no fuera malhechor no te lo habríamos entregado, ¿no? Entonces, cuando Pilato los reprocha, les dice, bueno, ustedes júzguenlo, ¿no? Y entonces ellos contestan, dice, dijeron esto para que se cumpliera porque la palabra de Jesús, bueno, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Es decir, ya ellos desde el principio fueron a Pilato con la, ¿cómo puedo decir? Con la búsqueda de hacer que Jesús sea asesinado. Así que una de las cosas que muestra acá los fariseos es como que fueron un grupo que, vamos a decir, predominante para realizar todo en la muerte de Jesús, ¿no? Y una de las cosas que nos transmite los fariseos es que eran bien hipócritas, ¿no? Porque ellos, eh, Pilato no encuentra razón de matar a Jesús, pero ellos quieren matar a Jesús por otros motivos que por tiempo no vamos a hablar, pero una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es el versículo 28 cuando dice, era de mañana y ellos no entraron en el pretorio, hablando de ellos, se refiere a los fariseos, dice, para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Es decir, ellos dicen que no entraron al lugar donde Pilato tenía que juzgar a Jesús porque no querían contaminarse. O sea, ellos pensaban que entrando en ese lugar se contaminaban, sin embargo, ellos estaban tramando la muerte de Jesús y para ellos eso no era contaminación, ¿no? Es decir, estaban centrados en las formas y no en lo más importante, ¿no? Y esto nos hace ver cuán hipócritas eran, ¿no? Creían que un lugar les iba a contaminar, pero no las acciones que ellos estaban haciendo, que eran malévolas, horribles, ¿no? Entonces, la primera cosa que nosotros encontramos acá de los fariseos que eran hipócritas, ¿no? Otra de las cosas que también nos muestra acá el pasaje, y no solo este pasaje, sino eh, la suma de los pasajes que también hablan del mismo asunto, es la falta de valor de Pilato. Pilato claramente se dio cuenta que Jesús no merecía morir, ¿no? Jesús no merecía morir. E incluso la Biblia nos muestra que acá en este evangelio no, pero sí en el otro evangelio nos muestra que la esposa de Pilato recibió un sueño y le mandó decir a Pilato que que no, no se ensucie, ¿no? Con este acto. Entonces, pero Pilato siguió. ¿Por qué? Primero, se puede decir, los fariseos lo manejaron a Pilato, ¿no? Lo llevaron y al parecer, bueno, no es al parecer, lo indujeron a Pilato a que él haga. Y Pilato se dejó llevar, trató de librar a Jesús, más con poca convicción, ¿no? La forma de querer librar a Jesús fue, primero les dijo, no, él no es digno de muerte, ¿no? Después, como vio la insistencia, entonces, bueno, ustedes libran a un preso en la Pascua, entonces podemos ahí poner a la gente que elija a quién se libra. Y ahí fue que todo el pueblo condenó a Jesús en vez de Barrabás, ¿no? Entonces, al final se puede decir que Pilato le faltó valor, ¿no? Para ponerse de parte de la verdad, para ponerse de parte de lo que era justo, ¿no? Y se autoengañó porque después se fue y se lavó las manos, ¿no? El lavarse las manos era como decir yo no tengo culpa, ¿no? Pero tenía culpa porque él tenía el poder de decidir, ¿no? Qué hacer con Jesús. Entonces él solo se condenó, ¿no? La historia nos cuenta, no la Biblia, sino en general la historia nos cuenta que Pilato más adelante recibió una queja y fue quejado ante las máximas autoridades. Después él fue llevado como, vamos a decir, a un juicio ante el emperador. En ese tiempo el emperador Tiberio, el emperador murió, así que él se libró del juicio, pero después Pilato terminó suicidándose. O sea, el final de Pilato fue terrible, ¿no? Y,
¿Y por qué? Porque Pilato no tuvo el valor de cimentarse en lo correcto, ¿no? Entonces, otra de las cosas que también es bueno acá ilustrar, me parece muy oportuno, es la relación entre la política y la religión. Podríamos decir que la política representaba a Pilato, ¿no? Y la religión representaba a los fariseos. La religión indujo, los religiosos indujeron en la muerte de Jesús, pero quien aplicó la muerte de Jesús fue el poder político. Es decir, siempre que en la historia ha habido esa fusión de política y religión, siempre ha sido problemático, ¿no? En la Edad Media, por ejemplo, la fusión de la religión con la política generó cuánta persecución. Y acá, en este caso, en la muerte de Jesús, lo vemos claramente, ¿no? Esa mezcla, ¿no? Esa mezcla de religión y política. Y otra cosa que acá nosotros también vemos es ya como algo más relevante, es Jesús, ¿no? Jesús, acá se presenta una conversación entre Jesús y Pilato. Y en esa conversación Jesús dice varias cosas. Por ejemplo, Jesús dice, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Es decir, Jesús estaba diciendo, miren, yo no soy ninguna amenaza para ustedes, ¿no? Yo no tengo ninguna intención de... Porque uno de los temores, vamos a decir, que tenían los judíos era que Jesús diga que es rey y que los romanos vengan y los destruyan porque pensaban que puede ser una rebelión, ¿no? Entonces, pero Jesús acá claramente dice, no, yo no soy rey de este mundo, ¿no? Otra cosa más adelante, cuando le pregunta, dice, ¿tú eres rey? Le pregunta, ¿no? Pilato, y dice, tú lo has dicho, ¿no? Y yo he venido a este mundo para dar testimonio de la verdad. Y Jesús habla de la verdad, dice, y yo he venido para dar testimonio de la verdad, y todo aquel que es de la verdad oye mi voz, ¿no? Y ahí comienza a hablar el tema de la verdad, que es muy relevante acá en este punto, ¿no? Primero porque más adelante Pilato le dice qué es la verdad. Y el texto acá no nos dice qué le respondió Jesús, porque de frente ya pasa a que Pilato sale y conversa con los fariseos. Pero esa pregunta de qué es la verdad es una pregunta muy importante. Porque la verdad, desde un punto de vista filosófico, pues lo entendemos como una cualidad. Mientras que la Biblia presenta que la verdad no solamente es una cualidad, sino también que es una persona, porque la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, es decir, la verdad es una cualidad, pero a la vez se desprende de una persona y esa persona es Dios. Es decir, todo lo que tenga que ver con Dios tiene que ser verdad. Es decir, de Dios proviene la verdad y eso significa que el reino de la verdad es de Dios, ¿no? Dios afianza todo lo que hace en la verdad y espera que nosotros también lo hagamos así, ¿no? Satanás es el padre de la mentira, dice en otro pasaje. Entonces hay una oposición, ¿no? Dios con la verdad y Satanás con la mentira. Entonces, de esa manera, nosotros podemos notar en que Jesús todo lo que dijo era verdad. Todo lo que habló a lo largo de su ministerio era verdad. Y todo lo que dijo después también es verdad. Y todo lo que ha dicho siempre Dios siempre es verdad. Y nosotros vivimos en una época en donde se cuestiona lo que Dios dice, lo que la revelación dice. Dios dice una cosa y vienen otros y dicen otra cosa, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. La Biblia nos enseña de que el ser humano fue creado por Dios y vienen otras voces y nos dicen no, fue por evolución, ¿no? La Biblia nos dice una verdad y siempre aparece otra verdad, otra opción por ahí, ¿no? Por ejemplo, también, el tema de la muerte. La Biblia nos dice de que la vida solamente pertenece a Dios y que los seres humanos no tenemos vida eterna. Pero el engaño de Satanás es hacer creer que las personas tienen vida en sí mismos, ¿no? Dicen que su alma es inmortal. Entonces, siempre está en juego eso, ¿no? Y hoy día, como dijimos en la introducción,
nosotros estamos viviendo en una crisis de la verdad. Eh, en este mundo que es posmodernista, el relativismo está muy arraigado. Hoy día se habla mucho de que cada uno tiene su verdad, ¿no? Si tú dices, bueno, esa es tu verdad, o el otro dice alguna otra cosa diferente y dicen, bueno, esta también es verdad, todo es verdad, ¿no? Y cuando todo es verdad, nada es verdad. Entonces es como que cada quien tiene su propia verdad y cada verdad depende de su realidad, cada verdad depende de sus circunstancias, ¿no? Es decir, no hay una verdad absoluta. Y muchas de las confusiones de la sociedad, muchos problemas sociales, está en base a eso, es decir, de que ya no se sabe qué es real, ¿no? Y eso es un gran problema. Y por eso que la Biblia nos muestra que Dios es la verdad y que su palabra es verdad y que lo que Él nos enseña es verdad. Y si nosotros creemos eso, todo lo demás va a tener sentido, ¿no? Ahora, bueno, después de comentar un poquito esto, me gustaría extraer algunas lecciones, ¿no? La primera es que lo que podemos ver acá en lo que hemos meditado es, primero, que Jesús es la verdad. La verdad es Jesús y todo lo que de Él viene es verdad. Por eso que la segunda cosa ahí es que Él tiene verdad. No, Jesús no solamente es verdad, sino que también tiene verdad. Y eso puede cimentar nuestra vida. El saber que Dios es verdad puede ser la base de nuestra vida, ¿no? Puede ser la base para poder vivir, para poder hacer cosas, para poder vivir tranquilos. El que dice la verdad ¿cómo puedo decir? No tiene que temer de nada, ¿no? Mientras el que dice las mentiras siempre tiene que estar pensando cómo tapar, ¿no? Para que no lo descubran, ¿no? Pero quien dice la verdad siempre vive tranquilo, ¿no? Otra de las cosas que ahí vemos es que no siempre las personas religiosas aman la verdad. Por ejemplo, vemos en el caso de, de los fariseos. Ellos estaban delante de Jesús, estaban con Jesús, sin embargo, ahí, ¿no? Sin embargo, nunca reconocieron como verdad. Es decir, eh, nosotros podemos estar dentro de la religión, de la religiosidad, mas eso no implica que a veces estemos arraigados en la verdad. Por ese motivo, necesitamos de forma especial arraigarnos en la verdad, tomarnos de la verdad, ser sinceros, ¿no? Y otra de las cosas más que ahí nosotros podemos extraer es que en algún momento la verdad nos confronta. Tarde o temprano la verdad va a confrontarnos. No siempre vamos a poder vivir en la mentira. No siempre se va a poder vivir en la mentira. La mentira no siempre se va a poder ocultar. Siempre en algún momento va a salir lo que es verdad. Me acuerdo mucho de lo que describe Ellen White en El conflicto de los siglos, hablando de John Wycliffe, cuando Wycliffe fue tomado y llevado para ser juzgado porque él había hecho la traducción de la Biblia al inglés y había dado mensajes y sermones que eran, vamos a decir, en contra de la iglesia católica de ese tiempo. Me encanta cómo Wycliffe, él dice, ¿no? Él dice que él estaba ahí, era mayor, y él dijo, ¿qué piensan ustedes que están delante de un hombre viejo que hasta cerca a morir? Y Wycliffe dice, no es así. Ustedes están delante de la verdad y la verdad los va a vencer. Tarde o temprano los va a vencer, ¿no? Y fue así, ¿no? Más adelante la reforma, ¿cómo se puede decir? Abrió, desempolvó muchas verdades, ¿no? Y entonces la verdad es poderosa. Cuando nosotros nos aferramos de ella puede hacer muchas cosas y nos puede poner en situaciones muy difíciles. Sin embargo, es lo mejor, ¿no? Otra cosa que me gustaría hacer ya a modo de conclusión es que nosotros nada de lo que sea mentira es realidad, ¿no? O sea, todo lo que es mentira no es real, no es real. Entonces, hay tantas ideas, tantas costumbres, tantas creencias, tantas formas de pensar, cosas que están envueltas en el mundo que nosotros muchas veces lo podemos creer como verdad, pero que no son verdad. Por eso que la única seguridad es buscar a Dios, conocer lo que Él nos enseña y vivir
la realidad plenamente. Y esa verdad va a traer paz a nuestro corazón, alegría y gozo a nuestro ser, ¿no? Una de las cosas hay una ilustración que me gustó, que estaba leyendo hoy, que hablaba de un hombre que, o sea, alguien quería, una empresa quería contratar una persona para trabajar, ¿no? Y dice que se presentaron 3 personas. Se presentó un matemático, un estadista y se presentó un abogado. Entonces, en la entrevista hicieron la pregunta, ¿no? Primero entró el matemático y hicieron la pregunta, dijeron, ¿cuánto es 2 más 2? Y el matemático dijo, 2 más 2 es 4. Y bueno, le dijeron, bueno, hasta luego, no lo contrataron. Pasó el estadista, y al estadista le hicieron la misma pregunta, ¿cuánto es 2 más 2? Y él, sabiendo que al otro ya lo retiraron, y él como que pensó y dijo, la respuesta es un número mayor de 3 y menor de 5, ¿no? Alrededor de eso. Y igual lo echaron, ¿no? Dijeron no. Y cuando entró el abogado, y se le hicieron la pregunta nuevamente, ¿cuánto es 2 más 2? Y el abogado le dijo al que le entrevistaba, le dijo, depende cuánto quiera que sea la respuesta. Depende de usted cuánto quiere que sea la respuesta. Entonces le dijeron, está contratado. Muchas veces las personas no quieren oír la verdad. Muchas personas no quieren vivir en la verdad, sino quieren que la verdad se adapte a uno mismo. Y muchas cosas de nosotros a veces no son así. Y por ese motivo Dios nos invita a que nosotros podamos desechar toda mentira, todo indicio de parecido a eso de nuestra vida, y que podamos ver a la verdad como una amiga y ver a la verdad como la base de nuestra vida, buscar la verdad y vivir en la verdad, que puede hacernos a veces sufrir y llorar incluso, pero nada mejor que estar cimentados en ella. Por ese motivo, que Dios te bendiga, y te invitamos a que puedas decirle a Dios, Señor, ayúdame a vivir en la verdad, a tener el valor de vivir la verdad, no vivir como Pilato, ¿no? Y no darle la espalda como los fariseos a la verdad, sino que vivir la verdad como Jesús la vivió. Así que me gustaría hacer una oración para poder hablar con Dios. Vamos a orar. Querido Padre que moras en el cielo, tu palabra nos enseña hoy sobre la verdad. Y la verdad, Señor, eres tú y todo lo que tú nos enseñas. Sabemos que Satanás desde el principio siempre ha dicho mentiras. Y en este mundo hay mucha confusión. Ayúdanos a oír tu mensaje, ayúdanos a comprender de ti. Y te pedimos, Señor, que tú nos puedas dirigir, nos puedas guiar, nos puedas sostener, y que nosotros podamos cimentarnos en la verdad, que busquemos la verdad, la vivamos y tengamos el valor de seguirla, Señor. Gracias por todas tus bondades. Acompaña a cada uno de los que nos están escuchando. Bendice sus vidas, sus familias, sus seres queridos. Y toma, Señor, en tus manos todos nuestros pedidos y preocupaciones. Todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.